Emma y las otras señoras del narco. Capítulo 1. La reina Emma. Tercera parte. Cuando Joaquín Guzmán Loera conoció a Emma, era ya un mujeriego empedernido y tenía fama de que ninguna podía resistirse a él, ya fuera por convicción propia o a punta de pistola. También nacido en el Triángulo Dorado, en la ranchería de La Tuna, en Badiraguato, Sinaloa, ya tenía muchos años inmerso en el mundo criminal, y su rostro ocupaba pósters publicados por los gobiernos de México y Estados Unidos, que ofrecían millonarias recompensas a quien diera información veraz que ayudara a su detención. Es el mayor de 6 hijos, procreados por el matrimonio de Emilio Guzmán y Consuelo Loera. Su padre lo llevó a trabajar a los campos de siembra ilegales desde que tenía 7 u 8 años. Por eso, nunca pudo pasar del tercero de primaria. El ciclo escolar lo dejaba siempre inconcluso para ayudar con la siembra y luego con la cosecha. Emilio Guzmán era duro con su hijo. Lo golpeaba y el dinero que ganaba con la venta de la marihuana se lo gastaba en alcohol y prostitutas, por lo que la familia quedaba hambreada. Hay quienes piensan que Guzmán Loera es una especie de pigmeo. La realidad es que el Chapo, de acuerdo con los expedientes oficiales, mide 1,65 metros, la estatura promedio de un hombre mexicano. Y si bien su sobrenombre significa pequeño, en la Sierra de Sinaloa es la forma en la que la gente se refiere afectuosamente a los niños y muchachos. Como sea, solo para el registro, Emma era más alta que él. Desde muy joven, más o menos a la edad que tenía Emma cuando la conoció, el Chapo comenzó a sembrar su propia plantación de marihuana con la ayuda de su primo Arturo Beltrán Leiva, que vivía en la ranchería de La Palma, en el mismo Badiraguato. El primer registro que hay de él en el mundo criminal a mayor escala es como chofer de Miguel Ángel Félix Gallardo, un narcotraficante de Sinaloa, que junto con Ernesto Fonseca Carrillo, mejor conocido como Don Neto, y Rafael Caro Quintero, con el sobrenombre del Príncipe, conformaron a fines de los años 70 el llamado Cártel de Guadalajara, cuya matriz era la capital del estado de Jalisco. Además de chofer, el Chapo tenía un grupo de sicarios al que conocían como los dormidos. Hacían el trabajo más sucio de la organización criminal: amenazas, secuestros, torturas, homicidios y también eran sepulteros. Escoltas de Don Neto afirmaron que en aquel tiempo el Chapo torturaba y ejecutaba a sus víctimas personalmente y era adicto a las drogas. Afirman que en 1985 participó directamente en la tortura y el homicidio del agente de la Oficina Antinarcóticos de Estados Unidos, Enrique Camarena, hecho que llevó a la caída del Cártel de Guadalajara. Don Neto, el Príncipe y Félix Gallardo terminaron en prisión por dicho evento, pero para su fortuna, el Chapo era aún tan minúsculo en la organización que nadie se percató de su existencia. Tras la caída de sus jefes, se fue a trabajar con Amado Carrillo Fuentes, quien era sobrino de Don Neto y quien creó el Cártel de Juárez. En ese tiempo, el Mayo Zambada estaba creando el Cártel de Sinaloa y Amado le rendía pleitesía y atendía sus instrucciones. La primera vez que el Chapo cayó en prisión fue en 1993, acusado de haber participado en la balacera ocurrida en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en la que fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Cuando fue detenido, su esposa era Alejandrina Salazar, con quien tuvo 5 hijos: César, Iván, Giselle, Alfredo y Claudette Ilene. Y simultáneamente tenía ya otra pareja llamada Griselda Guadalupe López, con quien procreó otros 4 hijos: Joaquín, Edgar, Ovidio y Grisel Guadalupe. Los primeros 3 años estuvo recluido en el penal de máxima seguridad de La Palma, ahora llamado Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Luego, gracias a la gestión de sus abogados, lo transfirieron a la cárcel de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco, donde en poco tiempo, junto a su compañero de celda, Héctor Luis Palma Salazar, el Güero, se convertiría en el rey de la prisión. Comida, fiestas, mujeres y droga corrían a voluntad. Con el dinero que le enviaba su primo, Arturo Beltrán Leiva, quien fue solidario con él en los malos momentos, pudo sobornar a las máximas autoridades del penal y a las autoridades de la Secretaría de Gobernación responsables de las cárceles federales. Durante sus años en Puente Grande, el Chapo vivió adicto a las drogas y al sexo. Competía con el Güero para ver quién duraba más en el acto sexual y quién acumulaba más mujeres. Mandaban traer prostitutas de fuera, y cuando eso no era posible, pagaban a enfermeras, encargadas de limpieza y cocineras que trabajaban en el penal. Incluso tenían acceso sexual a reclusas que estaban en una sección de la prisión que se supone era solo para hombres. Ahí, el Chapo conoció a Ivés Heréndira Moreno, de entonces 38 años, quien era cocinera de la prisión. Guzmán Loera estableció una relación más o menos humana con ella. Le escribía cartas y le enviaba flores a su casa. Decía haberse enamorado porque cocinaba unas enchiladas iguales a las de su madre. Al mismo tiempo, se vinculó con la reclusa Zulema Julia Hernández, una joven de 23 años que estaba acusada de robo y fue indebidamente encarcelada ahí. El Chapo le embarazó, al menos en 2 ocasiones, y se le realizaron abortos clandestinos en los cubículos médicos de la cárcel. A otra de las internas, que se negó a entregarse o a venderse al narcotraficante, el Chapo ordenó que fuera abusada tumultuariamente. Este pasaje de la vida del Chapo, narrado por primera vez en Los Señores del Narco, sería uno de los que más atormentaría a Emma durante mucho tiempo. No lo podía creer y me lo reclamaría constantemente. Uno de sus principales cómplices de esas atrocidades y excesos fue el subdirector de seguridad del penal, Dámaso López Núñez, alias el licenciado, quien renunció a su cargo apenas unos meses antes de concretarse la fuga, solo para irle allanando el camino afuera al Chapo. En enero de 2001, Guzmán Loera, con los funcionarios dentro y fuera del penal en el bolsillo, se escapó de la prisión. La versión oficial de las autoridades es que se había fugado en un carrito de lavandería. La realidad es que había salido por la puerta principal, vestido de policía con la complicidad de diversas autoridades federales, entre ellos Genaro García Luna, entonces titular de la Policía Judicial Federal, después Agencia de Investigación Federal. Fue a tomar control de la prisión, con su mentor Jorge Tello Peón, subsecretario de Gobernación, quien desde hacía un año sabía que el Chapo controlaba la cárcel, pero lo dejó operar hasta concretar la fuga. Cuando Joaquín Guzmán Loera salió de prisión, se encontró con Dámaso y lo hizo su amigo, brazo derecho y hasta compadre. Tuvo el cobijo de su primo, Arturo Beltrán Leiva, y del Mayo Zambada. Pocos meses después, en cónclaves celebrados en distintas partes de México, se creó la Federación, un conglomerado de cárteles, entre los que se encontraban el Cártel de Sinaloa, comandado por el Mayo, el Cártel de Juárez, encabezado por Vicente Carrillo Fuentes, el Cártel de Colima, comandado por los hermanos Jesús, Adán y Luis Amezcua, el Cártel del Milenio, de los hermanos Valencia, y narcotraficantes importantes como Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, e Ignacio Coronel, quien controlaba Jalisco y sus alrededores. Este último era muy poderoso porque iba a la vanguardia en el negocio de las metanfetaminas, a la par de los hermanos Amezcua, y tenía mucho poder económico. Fue asesinado en 2010, y algunos pensaban que era tío de Emma. No es verdad. Simplemente tenemos el mismo apellido. Hay muchas personas que se apellidan igual y no son familia. El señor no es mi tío. De hecho, no lo conozco, explicó ella en 2016.
También han dicho que es mi papá y otros que es mi tío, pero no es mi familiar. No sé si es mi familia y yo no lo sé, pero yo sé que él no es mi familia. Nunca nos hemos visto. Cuando el Chapo bailó con Emma por primera vez en 2006, él ya era una figura mundial. Lo catalogaban como un narcotraficante que había incluso llegado a acumular más poder que el propio capo colombiano, Pablo Escobar Gaviria, que hasta entonces era el máximo emblema del crimen en Latinoamérica. Emma narró que después del baile fue su novio quien terminó la relación con ella. Eso la hirió.